Paz y bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad les habla su profesora Elena Ramírez para hablar sobre el curso de razonamiento verbal. Espero que se encuentren bien en casa, tomando las medidas adecuadas y cuidándonos mucho y rezando bastante por esta situación que estamos atravesando. Vamos a compartir. El tema del día de hoy es un tema que ustedes ya habrán visto en otros grados anteriores a este, que es la estructura de la palabra. Sabemos que las palabras derivan de otras, ¿no? Y que toda palabra tiene una raíz de la cual derivan otras palabras. Por ejemplo, dice, la derivación se puede formar y crear nuevas palabras a partir de otras. En la zapatería, el zapatero fabrica zapatos, zapatitos y zapatotes. Esas 5 palabras mencionadas derivan de la misma raíz y son derivadas. Las palabras zapatería, zapatero, zapatos, zapatitos y zapatotes tienen la misma raíz y un significado similar, que suelen formar una familia de palabras. Ahora, la raíz de una palabra es lo más importante de nuestra palabra. ¿Okay? En la mayoría de las palabras existe una parte que permanece fija, que no va a variar, de la cual de ahí van a derivar otras. Es la raíz que contiene el significado esencial del término. Las palabras libro, librería, librero. ¿Cuál es su raíz? Libre. De ahí van a derivar librito, librote, librazo, ¿no? Y todas las que están aquí. Pero que no cambia la raíz. La raíz es la que nunca va a cambiar, ¿sí? Ahora, la raíz también tiene otro nombre que es lexema, raíz o lexema. La lexema o raíz es la parte, como les dije, de la palabra que contiene su significado fundamental. Ejemplo, flor es un lexema y las palabras que derivan de él son florista, florero, florecilla, floresta, flores, ¿no? Florería, etcétera. Los prefijos de una palabra. Los prefijos de una palabra van a ser los que están antes de la raíz o lexema. ¿Okay? Los prefijos son partículas que se añaden al inicio de una raíz y crean palabras nuevas a partir de esta. La función del prefijo va a ser añadir más información a nuestra palabra o tal vez cambiar el sentido de la palabra. Por ejemplo, nosotros conocemos la palabra marino, que deriva de todo lo que tiene que ver con marinero, etc. Pero si nosotros le añadimos el prefijo sub, sería submarino y se referiría al objeto, ¿no? Al medio de transporte para andar en el mar. Ahora, peinada, dice, ¿no? Marita está peinada, está ¿no? Bien ordenado su cabello, está peinada. Si yo le aumento el prefijo des, que es lo contrario, sería despeinada, ¿no? Y ya cambiaría el sentido y el significado de la palabra. El prefijo es lo que va, eso es lo que nos va a brindar. Correcto, tu tarea está correcta, eres un correcto chico. Pero si le añadimos el in, que es como no, es lo contrario, incorrecto, está mal, ¿no? Entonces, ahora acá tenemos, ¿no? La raíz más el prefijo, ¿no? Lo que les había mencionado. Marino, persona que pertenece a la tripulación de un barco, y submarino, embarcación que navega bajo el agua, ¿no? ¿Tiene algo que ver, Miss? Sí, pero el prefijo le va a cambiar a otro referente. Peinada, mujer que tiene el cabello arreglado. Despeinada, mujer que está sin peinar. Correcto, que es acertado o está libre de errores. Incorrecto, que no es acertado. Ahora, luego, a partir de ello, sabemos que nuestra palabra va a tener siempre un lexema, una raíz, y puede tener un prefijo. ¿Siempre tiene un prefijo, Miss? No. Va a haber veces que no tienen prefijo. Pero lo que siempre van a tener son sufijos, que está después de nuestra raíz o lexema. Y el sufijo va a brindar mucha información, va a brindar si la palabra es singular o plural, va a brindar si la palabra es masculina o femenina. Los sufijos o terminaciones son partículas que van después de la raíz y especifican el significado de la palabra. Por ejemplo, si yo digo libro, la raíz es lib y el sufijo es o, ¿no? Significado, texto para leer. Librito. Lib es la raíz, sufijo ito y significado, el ito da libro de tamaño pequeño, nos está brindando esa información, ese sufijo. Librería es la raíz, el sufijo es ería, y el significado ería que nos brinda el lugar donde venden los libros, ¿no? Las terminaciones o, ito, ería van precisando el significado de cada palabra de las palabras libro, librito, librería. Eso es lo que nos va a brindar los sufijos. Ahora, el morfema es la parte de la palabra que se une al lexema para añadir significado gramatical, género, número, persona y tiempo. Es lo mismo que un sufijo, ¿ok?
Todo lo que viene después de un lexema, una raíz, son morfemas, ¿ya? Ahora, los morfemas, como les decía, nos va a brindar información como género, número, persona y tiempo. Si yo digo coches, la raíz es coche y la S me va a añadir número, cantidad, que son varios coches. Si yo digo claro, clar es la raíz o lexema y O añade la información sobre el género que es masculino. Habló, añade información sobre la persona, número y tiempo y modo. Habló, ¿no? Ahora, hay clases de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos, que aparecen al final de la palabra y aportan información sobre el género, número, persona, tiempo y modo, como lo estábamos viendo, ¿no? Gatas, gat es el lexema, hace el morfema flexivo que aporta información sobre el género y el número, que es gatas, femenino, plural. Comían, com es el lexema y es el morfema flexivo que aporta información sobre la persona, número y tiempo, que es comían, está hablando en plural, ¿verdad? Ahora, los morfemas derivativos se llaman prefijos cuando aparecen antes del lexema y sufijo cuando aparecen después. Acá nos ubicamos. Les estaba hablando del prefijo y sufijo. Esos son morfemas derivativos. Cuando existe un morfema flexivo, solamente va a haber información después del lexema, únicamente, después del lexema, no antes, solo después. Y va a brindar esa información que les decía. En cambio, en el morfema derivativo va a entrar si hay prefijo o sufijo, ¿ok? Estos morfemas añaden al lexema significado muy variado, como repetición, negación o profesión. Contradecir, contradecir. ¿Cuál sería el lexema? Decir. ¿Y contra qué sería? El prefijo, ¿verdad? Ahora, papelera. ¿Cuál es el lexema? Papel. Y era es el sufijo. ¿Okay? Cuando presenta prefijo y sufijo es un morfema derivativo. Cuando solo presenta información después del lexema o raíz va a ser morfema flexivo. Ahora, les voy a dejar una actividad bastante sencilla y breve, ¿okay? Pero antes de ello quiero que contextualicemos como siempre tenemos que hacerlo, porque recordemos que nosotros, más que evaluar netamente lo que es la teoría, porque esta teoría la debemos de manejar desde grados anteriores, es más que todo contextualizar o cómo podemos utilizar este tema en nuestra vida diaria o de acuerdo a nuestro contexto. Sabemos que nosotros estamos pasando en cuanto a una pandemia que está afectando mucho a familias, está llevándose vidas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar este tema? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿No? Nosotros leemos noticias, ¿verdad? Vemos noticias, vemos periódicos. Entonces, nos podría ayudar para evidenciar tal vez la forma o cómo están formadas las palabras, porque las palabras no están dichas porque sí o porque yo las inventé o porque las inventó una persona, simplemente es porque cada palabra deriva de otra y tienen su forma, ¿no? De cómo, por así decirlo, nace una palabra. Y es para que nosotros podamos comprender mejor eso y comprender mejor lo que leemos, ¿ok? Ahora, identifica el lexema y morfema de las siguientes palabras en tu cuaderno y coloca qué tipo de morfema está utilizando. De estas 10 palabras, lo que tú lo vas a hacer es en tu cuaderno, ¿ok? Eso no está en el libro, es una actividad extra que yo les estoy mandando, porque en el libro solamente había una actividad demasiado pequeña. Entonces, aquí lo que van a hacer es, primero, separar las palabras entre cuál es el lexema y cuál es el morfema, ¿ok? En el caso que fuera un morfema derivativo, obviamente va a tener prefijo y sufijo, entonces también tienes que hacerlo ver, ¿ok? En la separación o en el análisis. Lo haces eso en tu cuaderno, le tomas fotito y me lo mandas. Igual, como siempre, con las preguntas de la metacognición. Eso sería todo. Yo voy a subir este PPT, ¿ok? A Cuicol y espero sus respuestas y sus escrituras a través de la mensajería para saber que están presentes en la hora de clase. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense, cualquier duda que tengan, no duden en